Es un gusto para mí poder compartir con ustedes de nuevo este tiempo de oración por un avivamiento personal, 40 días de oración por un avivamiento personal. Recuerde que voy a estar poniendo en la parte de abajo de los comentarios fijado el link de descarga del libro. Eh, el primer link que puse, pues creo que el libro tenía algunos detallitos, eh, porque lo hice, la verdad, fue muy a las carreras. Ya lo tenía escrito, lo hice a las carreras para poderlo compartir y arrancar ese tiempo de oración. Entonces, me disculpo con los que tienen de pronto el material y han encontrado errores. Espero pues pronto, tan pronto termine los 40 días, me voy a dedicar a cambiar el link y presentarles el libro ya eh, con los menos errores posibles. ¿Listos? Agradezco a Dios por la vida de cada uno de los que nos comentan, de los que todos los días participan con alguna frasecita, con un corazoncito. Los miro, a veces tengo el tiempito de revisar, algunos los contesto, les envío alguna frasecita, un saludo. Muy agradecidos por todas las personas que se conectan desde tantos lugares, de Medellín, de Boyacá, de los Santanderes, del Valle del Cauca, de Bogotá, de otros países, de Argentina, bueno, hay de España, personas que se han estado conectando en este tiempo de oración. Así que, bueno, agradezco a Dios por sus vidas. Agradezco también por el apoyo que nos han dado a través de Nequi David Plata en el 315-690-5504 y por los que también nos han apoyado en la compra del libro Es Tiempo de Avivamiento, que puede encontrar también en las plataformas de autores editores y Amazon KDP o aquí en Colombia, pues conmigo al número que ya cité. Me envían un mensaje y pues yo les envío el libro con el costo del libro y lo que valga pues el envío. Bien, día 37, vamos en la recta final. El avivamiento es trabajo silencioso. Pido disculpas también en estos últimos videos, he estado con todos, ha sido terrible, pero pues no me gusta estar grabando esto 2, 3 veces porque pues una oración es algo que sale una sola vez de una sola forma. Así que por eso de pronto me ha quedado de esa manera. Discúlpenme, por favor, todo el mundo. Y bueno, agradezco también por su paciencia porque sé que no es nada agradable, pero no soy un youtuber ni me voy a dedicar a youtuber. Soy predicador, pastor, maestro y pues mi trabajo es instruir en la palabra de Dios en lo que sea posible y enseñar pues también a otros que de pronto están aprendiendo cómo orar, puedan aprenderlo también con el ejemplo. Bien, día 37. El avivamiento es trabajo silencioso. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuerden, estamos leyendo prácticamente los mismos versículos esta última vez, pero estamos haciendo énfasis. Antes de orar, partir el pan en las casas es abrirse a hacer campos de entrenamiento de la fe en bajo perfil. Los nuevos convertidos se preparan sirviendo en lo pequeño para salir a lo más grande. Creo que oramos un poquito sobre eso en el último tiempo. La iglesia se transforma en una familia, deja de ser una organización de sistema y de letrero. La unidad del pueblo de Dios se hace notable, se dará un respaldo total sin divisionismos y la fe de unos estimulará a otros. Quien está de pie levanta al caído. La abundancia de unos, creo que lo he citado muchísimo, suple lo que falta a otros. Niños, jóvenes, ancianos y personas que antes parecían no ser útiles en la obra, ahora son activados para cumplir su ministerio. Esa palabra activación aparece en el libro de Nehemías. Hago la aclaración porque no me gustan, la verdad no me gustan las palabras modernistas que se han ido involucrando dentro de la iglesia, alineación y todo ese tipo de cosas, la verdad no me gusta mucho, pero esa palabra activación, aunque no me gusta mucho, está en la Biblia y creo que es importante porque habla de cómo Nehemías logró que sacerdotes que habían dejado de hacer su oficio empezaran a hacerlo. Entonces, qué bueno cuando pues la iglesia se activa en la obra, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer y como dice allí mismo en el libro de Nehemías, que va a ser uno de mis libros llamados a reedificar, se titula, eh, hablo sobre ese libro de Nehemías, perdón, que
Nehemías hizo una propuesta: cada uno construya frente a su casa, cada uno reedifique frente a su casa. Creo que es importante porque a veces queremos salvar las naciones, pero no estamos haciendo nuestro trabajo de entrenamiento aquí donde estamos, en el lugar. Entonces la gente que se la pasa paseando de una iglesia a otra nunca se entrena, pero la persona que persevera en un lugar, en una congregación, que cumple con lo que se le exige, se le pide, se forma y va a formar un carácter, y entonces esa persona que es fiel en lo ajeno, Dios lo va a poner en lo propio. Ese que es fiel en lo poquito, Dios le va a dar lo mucho. Entonces creo que por eso decimos que en muchos casos la iglesia no ha estado creciendo. Lo que ha pasado es que ha estado haciendo bulto, porque unos cristianos se la pasan acá y luego lo pasan acá, y este pastor está contento que le llegaron 10 almas. No, fueron 10 hermanos rebeldes que salieron de otro lado para acá. Entonces, Dios nos guarde de eso, que nos ayude más bien a fijarnos en un lugar, a entrenarnos en un lugar, a capacitarnos, pero nuestro trabajo, recordemos que no es en las cuatro paredes, es afuera. Aquí en las cuatro paredes nos entrenamos para hacer el trabajo afuera, porque la Biblia dice eso, ¿cierto? Saliendo a Él afuera, llevando su vituperio, predicando a los perdidos, es lo que tenemos que hacer. Dice que eso es la verdadera alabanza en la Biblia. Se los recomiendo leerlo en el libro de Hebreos capítulo 13. Bien. Vamos a hablar entonces sobre 4 cosas. Se generen ambientes de crecimiento sin formalismos. Eso es importante. Segundo, venga un pastoreo personalizado de unos a otros. Creo que es donde más se ha fallado. No ha habido pastoreo personalizado, y creo que hoy estamos como en el tiempo de Jesús. La verdad, a mí de forma personal me impacta pensar en eso, que las ovejas son como ovejas sin pastor. Porque aunque se sientan en una banca, nunca han tenido la visita de su pastor, nunca su pastor ha orado por ellos específicamente, nunca les han aconsejado, orientado con los problemas de sus familias de forma particular. Me parece eso terrible. ¿Sí? En un sentido hay un abandono total, porque pareciera que lo único que le interesa a muchos pastores es ver el local lleno los domingos, porque el local lleno significa muchas entradas económicas. Me parece triste eso, porque realmente estamos llenando salones, pero las vidas están vacías. Entonces necesitamos orar que Dios nos ayude, que haya un pastoreo personalizado, que cuidemos unos de otros, y si tal vez somos hermanitos mayorcitos, ayudemos a cuidar a los más pequeños. Sí, eso lo hacía los papás de uno, lo hacían, ¿cierto? Cuando tenían que salir a alguna vuelta, uno, hermano mayor, cuidaba al hermano chiquito. Creo que necesitamos también empezar a tener cuidado los unos de los otros, a orar unos con otros, a compartir unos con otros. Perdónenme mi crudeza, pero la verdad no me gustan las sutilezas de ninguna manera. Tercero, las experiencias de los adultos alimenten a los nuevos creyentes. Creo que está sobredicho, y haya una estimulación de la sencillez de la vida en Cristo, porque también nos volvimos predicadores acartonados. Tenemos que cambiar la voz y hacer un poco de gritos y un poco de muecas raras para convencer a la gente, y eso no debe hacer, y tener el musiquito ahí detrás que haga bullita como para montar un show emocional para las personas. No, yo creo que un buen predicador no necesita el musiquito detrás. Yo no me imagino a Jesús con el violín, con Pedro tocando el violín detrás, o la organetica, ¿no? Creo que en muchos sentidos lo que estamos haciendo simplemente es estimulando las emociones. Un buen predicador sin músico detrás predica lo que tiene que predicar, predica con la autoridad y convence, porque está lleno del Espíritu de Dios. Es lo que dice el libro de Miqueas. Yo estoy lleno del Espíritu de Dios, y por tanto prediqué el arrepentimiento, prediqué en contra del pecado. Creo que eso es importantísimo. Bien, entonces no estamos llenos de emociones, ¿no? Estamos llenos del Espíritu de Dios, y ese es el verdadero sonido, porque la Biblia dice que llevamos ese olor de su conocimiento. Cuando yo conozco a Dios en lo interior, eso denota en público. ¿Listos? Bien. Tranquilos que no lo estoy regañando, decían. Me dicen aquí en la congregación a veces, parece que el pastor no estuviera regañando, pero no. Bien, vamos a orar entonces. Se generen ambientes de crecimiento sin formalismos. Padre bueno, por favor, Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciendo
por tu salvación, por la vida eterna, agradeciendo por este avivamiento, por esto que estamos viviendo, por esto que está pasando en nuestras vidas, está trayendo transformación a nuestros corazones. Señor, rompe los formalismos. Creo que de alguna manera, Señor, ese volvernos acartonados, hasta para predicar punto 1, punto 2, punto 3. Dios, de alguna manera, pura retórica, Señor, pero nada de peso espiritual, Señor. Aún la música cristiana, Señor, se ha vuelto pura retórica, puras frases bien armadas, pero muchas veces antibíblicas, Señor. Padre, perdona, Señor, porque como iglesia creo que hemos perdido mucho el rumbo, Señor. Nos hemos ido tras un evangelio adulterado, tras un evangelio diluido, Señor, tras un evangelio adornado, tan adornado, Señor, que la verdad se ve ficticio, Señor, realmente, Señor. No tiene peso, no tiene fuerza, no tiene impacto, no produce nada en el alma, Señor. Las personas entran al culto y cuando salen se sienten igual de vacías y miserables que como entraron, Señor. Qué triste eso, Señor. Por eso oramos que tú quites esos formalismos, como salude a la persona que tiene a su lado. Dios, a veces, Señor, hacemos eso los predicadores, Señor, en vez de enseñar a las personas a abrazarse desde el inicio, desde la entrada, abrazarse en el camino, Señor, y no solamente durante un culto y obligados y como que abrazo a la persona y si no me cae bien, a duras penas la miro, Señor, o la ignoro y abrazo al de atrás. Padre, perdónanos porque hemos perdido la familiaridad que como iglesia debemos tener, porque somos una familia, porque somos un pueblo, porque somos hermanos. Eso no es un título, Señor, pero creo que lo hemos usado como título, así que te pedimos, Dios, nos perdones, nos ayudes, que rompa, Señor, esos formalismos. A veces convertimos el culto en un ritual, Señor, y ya sabemos cuánto tiempo de alabanza, cuánto de predicación y cuánto de tiempo de recoger ofrendas o de anuncios. Señor, y suena todo tan acartonado, tan frío, Señor, tan métrico, y no estamos dejando al Espíritu de Dios obrar, no estamos dejando al Espíritu de Dios actuar, no estamos dejando al Espíritu de Dios moverse, incluso utilizando a los pequeños, a los grandes, a los ancianos. Señor, por favor, Dios, rompe nuestras estructuras, como dice alguna canción por ahí. Por favor, quita los formalismos del medio de tu pueblo, Señor, y ayúdanos como iglesia, Padre Santo, a crear ambientes de crecimiento. Que podamos ver la iglesia crecer, que podamos ver la iglesia crecer de forma natural, no como la obligación de que tienes que ser líder y estás obligado a traer tus 12, Señor. Quita, Dios, esa idolatría hacia la visión, Señor, porque es una idolatría, porque es una competitividad, porque parece más un juego de marketing que otra cosa, Señor. Dios, tu iglesia debemos crecer de forma natural, espontánea, Señor. A cada creyente le debe nacer en su corazón traer un alma nueva. A cada creyente le debe nacer en su corazón bendecir la obra. A cada creyente le debe nacer en su corazón, Señor, servir de forma espontánea, Señor. Dios, por favor, quita los acartonamientos de tu iglesia, de tu pueblo y ayúdanos como iglesia, Señor, Dios, a ser una familia, hermanos realmente, Señor, que nos interesamos los unos por los otros, no en la vida de los demás, nos interesamos unos por otros para ayudarnos, para servirnos mutuamente, Señor, para edificarnos, para que cuando veamos ese hombre que tal vez llega con ropa sencilla a la iglesia, sepamos preguntarle tal vez si tiene trabajo, cómo le va con su alacena, Señor. Por favor, Dios, es lo que oramos, Señor. Creo que la iglesia se acostumbró a las estrellitas de púlpito, Señor. Dios, por favor, Señor, ayúdanos como iglesia a ser sencillos, sencillos. Dios, que haya sencillez en el corazón, Señor. Dios, muchos ministros que parecen inalcanzables, que una consejería es dentro de 6 meses con ellos, Señor. Hay que hacer toda una fila, Señor, y hasta cobran en muchos sentidos también. Por favor, Dios, ayúdanos a vivir la sencillez, Dios, la espontaneidad, incluso en la vida de oración, Señor, porque nos volvimos retóricos, palabras infladas, vanas, Señor, pero Dios, se nos ha olvidado poner el corazón, se nos ha olvidado poner el corazón, Señor, que a veces una oración corta, pero en el corazón, Señor, puede tener mayor impacto, Jesús. Ayúdanos a orar como tú. Ayúdanos, Señor, a entender como tú, Señor, el untarnos de personas, el untarnos de gente, el untarnos, Dios,
de esas personas, Señor, que necesitan de ti realmente. Dios, sean empresarios o no, porque creo que a veces ha pasado en tu iglesia, Señor, que a los empresarios se les mira, Señor, como signo peso, Señor. Y muchos ministros los miran de esa manera, Señor, y no los están viendo como personas que también necesitan, que también tienen problemas en su hogar, en su casa, con su familia, en sus empresas también, Señor, que también sufren por cuando se pierden los empleados, cuando se pierden las mercancías, qué sé yo. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a dejar de mirar a las personas como números y que podamos verlas como seres humanos que necesitan de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación, Señor, que necesitan de la ayuda de otro hermano, que tenga las capacidades, que tenga la fuerza. Y que, Señor, cuando nosotros tal vez que nos creemos grandes, Señor, maestros tal vez de niños, como nos creemos, Señor, Dios, si tengamos necesidad, podamos buscar ayuda también. Por favor, Señor, porque a veces los mismos ministros, Señor, nos hemos mostrado como infalibles, como que y somos intocables, como los superhéroes de película que ni nos despeinamos, Señor. Pero Dios, solo tú sabes que vivimos situaciones igual que todos los demás, luchamos todos los días para pagar un arriendo, para pagar un servicio público, Señor, para ver nuestra alacena llena. Luchamos igual con nuestras familias, Señor, con nuestros hogares, Dios, tenemos problemas como los demás, solo que confiamos en ti, solo que peleamos la buena batalla de la fe, Señor, confiando, creyendo, orando, buscando. Y Señor, entonces que podamos buscar ayuda, que podamos estar dispuestos, Señor, a aconsejarnos unos a otros, a orar unos por otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Es lo que te pedimos, porque a veces no sabemos ni siquiera la necesidad con la que vive otro, las luchas que tiene el otro, porque nos parece que como es un siervo de Dios, entonces no tiene hambre, no tiene necesidades, no tiene luchas. Padre, por favor, que oremos unos por otros. ¿Sabes cuántas tentaciones se viven a diario, Señor? ¿Cuántas luchas, cuántos conflictos también hay en el propio corazón, Señor? Tal vez sin superar, Señor, porque Dios, aún tu palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera. Y sí, fue usado por Dios por su vida de oración, Señor, porque era un hombre de oración, pero tenía lucha, Señor, igual que los demás. Se deprimió también, como lo hizo Moisés también en su momento, porque hay momentos como un Job, Señor, que vivió un momento. Era un hombre espiritual, era un hombre de adoración, de alabanza para Dios, pero luchó también. David tuvo sus luchas incluso, Señor, con el pecado, con la tentación. Padre Santo, mira las presiones que vivía en su familia, con sus hijos. Por favor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tenemos un Dios vivo que nos entiende, que es Salvador, que es nuestro consuelo y fortaleza, pero que en muchos casos, para consolarnos, envía hermanos dispuestos, envía personas, Señor, que oran por nosotros, que tal vez tienen una palabra de Dios para nuestras vidas, que necesitamos oírla, Señor. Así que Dios, nuestra oración en esta hora, porque estamos pidiendo por un avivamiento y estamos entendiendo ese trabajo silencioso, eso que yo llamo la iglesia entre los pasillos de la iglesia, Señor, la iglesia entre los pasillos. Creo que Dios necesitamos entender, Señor, que hay un trabajo silencioso. Cuando yo voy y llevo en el mercado a un hermano y no necesito que en la iglesia estén dando todo un anuncio y se vuelva todo un protocolo para entregar un mercado, no, sino que yo simplemente de forma espontánea lo hago y ya. Por favor, Señor, que podamos crear esos ambientes de crecimiento, de armonía, de amor entre los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y vivir, Dios, de esa forma sencilla, para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. Venga un pastoreo personalizado unos a otros. Vamos a orar por esto. Dios, Señor, tu pueblo son como ovejas que no tienen pastor, Señor. Porque aún los mismos pastores, Señor, muchos de ellos, como dice la Biblia, no han nacido de nuevo, como lo dijo Charles Spurgeon, se profesionalizaron en un ministerio, pero sus vidas aún no han pertenecido a Cristo. Dios, hay tantos, Señor, que pasan vidas miserables, Señor, creyendo que te sirven y creen ganar el mundo entero, pero están perdiendo sus almas, Señor. Padre, por favor,
Creo que en ese sentido es porque esos mismos ministros no han sido pastoreados por otros, no han tenido pastores, no han tenido referentes espirituales, tal vez una teología, tal vez un cartón pegado a la pared, pero no han sido pastoreados, no han sido mirados como personas también, sus familias, sus hijos, y muchos de estos ministros también pasan sus luchas precisamente por eso, porque tampoco han sido pastoreados. Y si eso ha sido los ministros, ¿qué decimos del pueblo, Señor? ¿Qué decimos de la iglesia, Señor, que parece abandonada, Señor, a su suerte, como esos niños mocositos en la calle, mientras sus papás están tomando en la cantina y sus mamás lavando ropitas para sostener un hogar, Señor? Qué injusticia, qué desequilibrio vemos ahí, Señor. Pero la culpa es del hombre, el ser humano, Señor, que no hemos querido tomar la responsabilidad de cuidar unos de otros como corresponde, porque como iglesia estamos llamados a estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras. Como iglesia estamos llamados a cuidar unos de otros. Somos hermanos, Señor, y estamos llamados a pastorearnos, Señor. Así que oramos, Dios, que por favor levantes verdaderos pastores con corazón de pastores, esos Bernabés, esos hijos de consolación, Señor, se necesitan por cantidades en las iglesias, Señor. Dios, esos hermanos coyuntura, como dice mi esposa, Señor, que ayudan a unir, que ayudan a cuidar, que ayudan a vigilar. Mire, pastor, tal hermanita está pasando esto, por favor, oremos por ella, ayudémosla, visitémosla. Señor, que se levanten ancianos, gente de oración, pero también gente dispuesta a visitar, a llamar, a cuidar a otros, papá Dios, porque Dios, estamos viendo gente que solo está viniendo a recibir predicaciones, Señor, y por eso cree mucha gente que congregarse virtualmente es congregarse, Señor. Qué mentira tan terrible, Señor. Dios, porque necesitamos untarnos de personas, porque tu palabra dice que el rostro del amigo con el amigo se aguza, como un par de piedras se muelen y se pulen y se brillan mutuamente. Creo que de alguna manera necesitamos estar involucrados con personas, pero hoy, Señor, hemos visto la iglesia virtual y, Señor, lo que realmente eso está diciendo es que nos volvimos antisociales, que solo nos interesa una pantalla, mandar los diezmos y la plata, y creemos que eso es pastoreo, Señor. Pero Dios, cuántas situaciones se viven en silencio en cada hogar, en cada familia, Señor, y nadie se entera y nadie vigila porque esas cosas mejoren, Señor. Cuántos hogares abandonados, Señor. Cuántos hijos rebeldes, Señor. Cuántas parejas en conflictos sin solucionar, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia. Necesitamos, Señor, entender el pastoreo, el cuidado, porque tu palabra dice: apacienta mis ovejas. Dios, tú no les mandaste a los pastores a esculque a las ovejas y sáqueles la lana a las ovejas, apaciéntalas, apaciéntalas. Señor, es darles alimento, es darles verdadero alimento espiritual, es enseñarles a orar, es enseñarles a mirar a Dios, al verdadero pastor que es Cristo. Solo somos, como dice un pastor, los perros que ayudan a los pastores, Señor. El perro pastor, como se ejemplifica en la historia, Señor, del arte de cuidar ovejas, Señor. Dios, que podamos estar dispuestos a traer a otros ante tu presencia en oración, a traer a otros, Señor, en clamor, Señor, y cuidar de ellos. Por favor, Señor, levanta pastores, Señor, en la iglesia. Levanta verdaderos pastores, Señor, o de otra manera, Señor, lo que tendrá que pasar es lo que tú prometes, porque tú prometes en tu palabra: yo mismo las apacentaré. Señor, por favor, Dios, pero no sería lo ideal, porque Dios, lo ideal creo que es como iglesia nos unamos como un pueblo, Señor, que seamos capaces de soportarnos unos a otros, de perdonarnos, de ayudarnos mutuamente para la gloria de tu nombre, para poder crecer, para poder avanzar como iglesia, Señor. Por favor, Dios, mira esas almas abandonadas, Señor. Padre, que no tienen pastor y al no tener pastor tampoco tienen orientación. Personas que llevan 20 años, Señor, en un cristianismo y no tienen ni siquiera bases de un buen discipulado, que no tienen bases de una buena enseñanza, de una enseñanza en orden, coherente. Padre, por favor, Señor, y entonces andan corriendo al internet a cualquier cosa que les presenten como palabra de Dios, Señor, y entonces no distinguen entre su mano derecha y su mano
izquierda y comen cualquier cosa que les entregan, Señor. Padre, por favor, Dios, ayuda a tu pueblo, porque otros sí vienen a aprovecharse de esas ovejas abandonadas, Señor. Esos lobos, Señor, rapaces que vienen, Dios, por la manada, Señor, y terminan manipulándolos y terminan en muchos sentidos aprovechándose de ellos. Por favor, libra a tu iglesia, libra a tu pueblo en este tiempo. Estamos orando por un avivamiento y lo que estamos pidiendo, Señor, es que tu iglesia pueda funcionar como tiene que funcionar. En el nombre de Jesús. Que las experiencias de los adultos alimenten a los nuevos creyentes. Padre, creo que quiero ser breve en esto, Señor, en esta oración, en este punto. Porque creo que el llamado es para que los adultos, los ancianos, los que decimos, Señor, que vamos un poquito más adelante, no somos más grandes, no somos más altos, no somos mejores, solo vamos un poquito más alto, un poquito más adelante, no más alto, más adelante, que podamos cumplir nuestra función de animar a otros, de decirles, venga que usted puede. Si yo pude llegar acá, usted puede llegar al mismo lugar. Por favor, Señor, que tengamos ese corazón, Señor, de animar a los hermanos, Señor. Nosotros que decimos, Señor, tener un poco más de conocimiento, de experiencia, de vida de oración, de vida devocional, tal vez más años en una iglesia, podamos entonces, Señor, Dios, entender que la madurez no se trata de cuántos años llevo, sino de cuánto he aplicado lo poco que me han dado, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que tengamos suficiente madurez para ayudar, para servir, para animar a otros, Señor, que van llegando al Evangelio, Señor, y seamos nosotros de ejemplo y no un antitestimonio para ellos. Por favor, Señor, que estimulemos a esos pequeñines, Señor, a esos que van acercándose, Señor, llenos de preguntas, que se creen todo, que esperan todo, que confían en todo, Señor, que podamos, Señor, acompañarlos en ese tiempo para que las bases de su espiritualidad, de su fe, queden solidificadas, queden, Dios, bien afirmadas también, Señor, a través de la Biblia, a través de una vida de oración y del buen ejemplo que los adultos damos. Es lo que te pido ahora en Cristo Jesús. Finalmente, que haya una estimulación de la sencillez de la vida en Cristo. Dios, gracias. Espíritu Santo, por favor, Señor, estimula a tu pueblo, Señor, a la sencillez. Creo que ya lo he orado, Señor. Así que creo que tampoco me voy a demorar en esta oración. Simplemente, Dios, ayúdanos. Estimula nuestros corazones, estimula nuestros pensamientos. Dios, a entender que el cristianismo no es una religión. Tú no viniste, Jesús, a establecer una religión. Tú nos dijiste, sígueme, sígueme. Es a seguirte a ti, pero a seguirte para seguir tu ejemplo, para seguir tus palabras, para seguir tus pisadas, para hacer las cosas como tú las harías, Jesús. Por favor, porque no vemos un Jesús acartonado en la Biblia. Vemos un Jesús sencillo, vemos un Jesús persona, vemos un Jesús que se defiende, vemos un Jesús que habla con autoridad, vemos un Jesús que ríe, que duerme, vemos un Jesús que come, vemos un Jesús, Señor, que tiene paciencia con esos discípulos, vemos un Jesús que enseña con su ejemplo, con sus palabras. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Jesús, a ser esos mimos, esos imitadores de ti. Por favor, Señor, para entender la sencillez. Porque, Señor, tú no te vemos haciendo largas y tediosas oraciones para sanar a un enfermo, Señor. A Lázaro simplemente le dijiste, ven fuera, Lázaro. Eso fue todo, Señor. No vemos un Jesús haciendo todo un show, un espectáculo para llamar la atención de todos y miren cómo sucede el milagro. Señor, quita de nosotros eso. Por favor, Señor. Qué tan sencillo fue echar fuera un demonio, que el endemoniado gadareno, Señor, el demonio simplemente dijo, déjenos ir a los cerdos, y tú dijiste, y eso fue todo, Señor. No hubo bulla, no hubo gritos, no hubo vomitadas, no hubo cosas raras, Señor, estruendos, estrujonazos. Por favor, Señor, ayúdanos a volver a la sencillez del Evangelio, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por eso. Creo que lo hiciste tan sencillo, que te hiciste hombre, Señor.
para entendernos en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades. Lo hiciste tan sencillo que un Juan el Bautista no estaba vestido de corbata fina de $500, Señor, sino de piel de camello. Dios, que comía langostas, miel silvestre. Señor, gracias. Gracias por la sencillez, Señor, porque es lo que tu palabra nos muestra como el misterio tuyo, Señor. Dice, más sin atractivo le veremos para que le deseemos. Por favor, Señor, que podamos entender el don de la sencillez. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dios, revela esto a tu pueblo. Es lo que te pido ahora, el don de la sencillez. Porque entonces, Señor, veremos cómo mucha gente se acerca. Veremos cómo mucha gente es tocada, impactada. Gracias, Señor. Te amamos hoy, te bendecimos hoy. Gracias porque hoy hemos entendido que el avivamiento es un trabajo silencioso. Dios, no es el espectáculo, no es el show. Señor, es una vivencia cristiana coherente con el carácter de Cristo, coherente con la sabiduría de Dios, pero también con la sencillez de Dios. Te alabo ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, un gusto compartir con todos ustedes este tiempo. Dios les bendiga y tengan un buen día. Nos vemos mañana, Dios mediante. Vamos terminando este tiempo de oración.